pues mire, resulta que Benito también sí existió, pero ese no era el italiano, era... Soy Guadalupe Nogueira, nací en la ciudad de Chihuahua, capital, y me fui a la Ciudad de México a estudiar en la UNAM. Estudié diseño industrial, me inscribí y bueno, egresé en 1981, 82 hice mi tesis, me casé en el 82 y me vine con Enrique a vivir a San Luis Potosí. Voy a ver si lo puedo amasar. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pieza. Vamos a hacer una pieza de 500. Este sí. Este también. Cuando haces cerámica, lo más agradable es relax, la calma. Lo disfrutas, lo ves, te lo imaginas. La pieza lo siente. It's a ritual. Lo primero es fijar. Ok, hay que limpiar muy bien para que esté centrado abajo y arriba. Ahorita vamos a amasar y centrar. ¿Tú ya has hecho torno? ¿Te gusta? Y te das cuenta de que ya está pareja, ya está centrada. Es una magia que no te lo explicas. Tú puedes estar pensando en que las piezas van a salir de una manera y a la mera hora la pieza decide ser como decide ser. Y decían, ay, llegó Lupita. Sí, ella es Lupita, mi hija más chica, la que estudia arquitectura. Y yo, sí, mamá, estudia arquitectura. Yo creo que mi mamá murió sin saber que se había estudiado. ¡Tata! Y ya en el retorneado ya se le empareja más. La cerámica me eligió a mí. Y hemos hecho, creo yo, una mancuerna, aparte de mi marido y yo, la cerámica y yo, de un modo de vida que me agrada mucho. Yo hago esto para marcar, vamos a ver si marca con un lápiz. No, bueno, más o menos. Para ayudarme a centrar, ¿sí? Claro, Ah, Ok, ya está fija, ya está centrada. La pieza te habla. Llega un momento en donde las piezas adquieren una comunicación, un diálogo contigo. ¿En qué momento el diseño se convierte en arte o no? Yo creo que está en el diálogo que tú haces con la pieza. La tapa. Tiene su chiste hacer la tapa. También se hace en el torno. Esta es mi firma. Nada es perfecto. Y generalmente en la formación de uno desde el diseño, pues busca la perfección.
Entonces, aquí lo que buscamos es relájate, la pieza no te va a salir perfecta. Si quieres algo perfecto, pues te vas a la tienda y compras una pieza realizada de manera industrial. ¿Qué es la terra? La terra es un engobe coloidal. Mezclas tierra con agua y le pones algún defloculante para que quede la parte del color de la tierra queda suspendida. Esa parte finita, que es la que te da el color, la extraes después, la ordeñas, le digo yo, la ordeñas y esa es la terra que tienes. De manera natural, como quiere ser, ¿sabes? No es una decoración definida, sino es una decoración fortuita. Cuando se empalman las dos capas, te deja tonalidades muy bonitas. Ahorita vamos a esperar a que seque y ahorita viene la magia, lo que es el brillo que le damos. Que esto es un privilegio, como decías tú hace rato, que lo vengo yo a disfrutar ahora, porque yo siempre viví corriendo. Niños a la escuela, comidas, vete. Teníamos 2 trabajos, íbamos al despacho de 7 a 9, a la universidad de 9 a 2, recogía hijos, veníamos a comer a las 4. Esta pieza es una pieza en crudo, recién hecha, está en proceso de secado, esta parte ya está seca, esta todavía está ligeramente húmeda. Para que seque perfectamente, hay veces que la cubrimos, aunque sea con un papel, para que el aire no la seque muy pronto. Esta pieza ya está seca y tiene un baño de terra sigillata. Ya está bruñida, ya está lista para entrar a su primera quema. Después de la primera quema, la pieza pasa a la leña y en la leña lo que está blanco se convierte en negro y lo que está, en este caso así, medio naranjoso, se convierte en rojo. Que no traigo lentes. Pues si quieres, pero aquí lo debo de tener anotado. Las piezas, ya que están con su terra sigillata, ya se sancocharon. En algunas ocasiones ponemos unas reservas de barbotina. Y esta técnica consiste en esto, en hacer las reservas, meterla al horno, dura aproximadamente unas 3 horas hasta que alcanza 670, 700 grados. La sacamos del fuego y, digo, del horno y la introducimos con aserrín. De tal manera que el aserrín funge como una combustión en reducción, o sea, no le entra oxígeno. Al momento en que entra el contacto del aserrín con la pieza al rojo vivo o caliente, incandescente, se prende, pero no se prende, o sea, nada más genera humo. Y esa generación de humo es la que le da a la terra sigillata blanca, le da ese aspecto negro. Inmediatamente después se pone al agua para cortar esa reducción. A ver, Luis. Gracias. Unos 5 minutos. Y la pieza ya está lista. En este proceso, en ocasiones, la pieza se truena. Esperemos que no suceda. Siempre esperamos que no suceda. Pero en ocasiones, incluso aunque sucede, la pieza se puede recomponer y quedan cosas muy interesantes.
know my secret to energy? Polina. Of course. Dos huevos con kefir, espinaca y ya. Dos huevos, así tibios. Le pones kefir, espinaca y los huevos tibios. Los revuelves. Cuando la yema todavía está, bueno, igual no te gusta. Es un disfrute, es un placer. Hacer arte, yo creo que más que lo que das es lo que tú recibes al momento de hacerlo. O sea, lo disfrutas. Realmente te puedes pasar un mes trabajando una pieza y aunque la pieza se truene en el horno, ese mes nadie te lo quita. Una de las cosas increíbles de la cerámica es que es infinita. Todo lo que tú puedas hacer hoy, mañana lo puedes mejorar. Todo lo que lo puedes hacer de una manera hoy, mañana lo puedes hacer diferente. Y los errores te llevan por otros caminos, tanto para aprender más como para seguir experimentando. Entonces, en el proceso creativo lo que sucede es que tienes tantas opciones que te pierdes. Entonces, ¿cuál es la intención? Acórtate. Tú solo limítate. Lo que yo sí les digo es, no busquen en Pinterest su inspiración. Pero si andas buscando de veras desarrollar tu creatividad, ponte un reto. Un reto creativo le llamaría yo. Decía mi papá, es que la vida no se acaba hasta que se acaba. Y eso de alguna manera para mí ha sido un punto, pues como te diré, una guía en mi vida. Mi papá murió y dejó una acuarela a la mitad cuando estaba en el hospital. Él era pintor, acuarelista, y dejó una acuarela a la mitad. Pero realmente él se acabó cuando se tenía que acabar. Cuando despierto, veo esa acuarela y me acuerdo, esto se acaba hasta que se acaba. Y hay que echarle ganas hasta el final. Cuando vayan a la exposición van a entender mucho sobre la importancia de los nidos en mi obra. Y ahí el concepto de los cuencos ya no es un cuenco cualquiera, para mí ya es un refugio para el agua, un refugio para la fruta. ¿Por qué? Porque detiene, porque sostiene, porque protege. Y las ramas, pues también es un refugio de protección. Y eso me gusta mucho. El momento en que llegas a estar tranquilo con los demás, contigo mismo, con todo lo que te rodea, eso es para mí la felicidad.